llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El ministerio mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Y dice Yeshayahu capítulo 6 verso 8, dice: entonces oí la voz de Yahweh diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? Yo respondí: estoy aquí, envíame a mí. Él dijo: ve y di a este pueblo: sí, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán. Pues haz insensible el corazón de este pueblo grosero, y sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado, por si acaso vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazón, y sean convertidos, ellos puedan hacer teshuvá y ser sanados. De Barín Yahweh. Pueden tomar asiento. Así que la semana pasada estuvimos hablando de algo muy interesante, ¿no es cierto? A ver, mi hermana Milagro, ¿de qué estuvimos hablando? Amén. Amén. A ver, mi hermano Ricardo, ¿recuerda de algo que hablamos la semana pasada? Mashal, ¿qué significa mashal? Parábola, ¿no es cierto? Mashal, parábola, en singular. Meshalim, parábolas, ¿ok? Yo les dije que íbamos a hablar de una parábola que yo creo que es como el precursor de muchas otras parábolas, en la cual yo creo que nos va a ayudar a nosotros a identificarnos en realidad quiénes somos. Amén. Entonces vamos a hablar de la mashal de las 100 ovejas, pero antes de eso pues quiero hacer como un review de lo que estuvimos hablando la semana pasada para refrescar, ¿no es cierto? Es bueno a veces refrescar las cosas. Amén. Y estuvimos hablando la semana pasada del mashal, ¿no es cierto? Estuvimos hablando que hay diferentes tipos de mashal o de meshalim. Nuestro maestro habló estas parábolas, pero no es el mismo estilo como son los mishlei. Los mishlei también son parábolas, por eso se llaman mishlei, vienen de la misma raíz. El estilo de Salomón es como más directo, amén. Pero nos dimos cuenta la semana pasada que estos meshalim o estos proverbios o estas parábolas, estos dichos, tienen un mismo objetivo, amén. Tienen un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que la persona que está escuchando o está leyendo estos proverbios, estos meshalim o estas parábolas, tomen una decisión concreta. Amén. ¿Se acuerdan? Pero lo más interesante para nosotros es en realidad para quiénes son las parábolas. Estuvimos hablando e indagando mucho en ello, porque es una de las preguntas que el mismo Kefa le preguntó a nuestro maestro. Y le dice: maestro, pero ¿por qué tú le estás hablando a ellos en parábolas? Y haces más, les dije que hace unas semanas atrás estuvimos hablando que cuando el Mashiach estaba hablando de su muerte y su resurrección, que lo dijo así tal como cual, Kefa le dice: oh, ahora te entiendo porque ya no estás hablando como en parábolas, amén. Entonces nosotros teníamos, ¿no es cierto? Ya no tenemos esa noción. Teníamos la noción que las parábolas o los meshalim eran para las personas, como se nos han enseñado a nosotros en la cristiandad, de que eran para ciertas personas para que no comprendan las parábolas, amén. Para incrédulos, por decirlo de una manera, pero de la cual nos dimos cuenta que en sí las parábolas, o los meshalim era para todo Israel. Amén. Las parábolas eran para todos, porque Yahshua, como le habló a sus talmidín en parábolas, le habló a la multitud que él estaba sanando en parábolas, le habló a los fariseos, a los perushim, a los seduquim y a los escribas. A todos ellos les habló ¿en qué? En parábolas. Amén. En sí, entonces, la parábola no es para
un cierto grupo las parábolas o los dichos, amén. Aunque hay a veces que nuestro maestro sí se lo dijo y escuchen esta parábola y quería dar noción de que estaba hablando de cierto grupo y especialmente los religiosos en ese tiempo. Amén. Pero la pregunta no es en sí para quién es la parábola, sino más bien quién puede comprender las parábolas. Amén. Entonces, esa sí es la pregunta, no es en sí para quién, porque ya sabemos para quién eran. Prácticamente es para todo el pueblo de Israel. Amén. Pero ¿para quién es la interpretación de las parábolas? Amén. Estuvimos hablando que las parábolas de nuestro maestro tienen un objetivo de que las personas tomen una decisión concreta acerca de la majestad o del reinado de nuestro Mashiach. Entonces, en realidad la parábola, como se nos han enseñado a nosotros, ¿no es cierto? Para que oigan y no entiendan, para que escuchen y no comprendan, a no sea que, ¿se acuerdan de esa palabra? A no sea que escuchen, entiendan y se arrepientan. Esa palabra, no sea que, era como, es muy negativo, ¿no es cierto? Y nosotros nos dimos la tarea de en sí entender qué significa la palabra nos o a no sea que, amén. Es la palabra en hebreo, ¿cuál? Pen, ¿se acuerda? Pen, ¿qué significa pen? Remoción, usado solo en un sentido constructivo, un adverbio como conjugación, no sea que, quizás, o, y aquí es donde nos basamos la semana pasada, o a menos que. Amén. Y es ahí donde nosotros nos dimos cuenta en realidad para quién es la parábola y en sí quién puede comprender estas meshalim. Amén. El capítulo 6 y el versículo 10 de Isaías lo vimos en un formato un poco diferente, conocido como un texto o una estructura quiástica, una estructura quiástica de la cual toma el primer refrán y lo unes con el último refrán, pero la llave para unir todo esto, para tener una mejor comprensión de lo que está diciendo Yeshayahu, es esto, a menos que, amén. Y se acuerdan, como dice allá arriba, el primer refrán de ese verso 10 dice: haz insensible el corazón de este pueblo, ¿no es cierto? A menos que, o sea, a menos que haya ¿qué? Una conversión, una teshuvá. Ya teniendo una conversión o una teshuvá, ¿qué dice? A menos que, después vamos al último refrán, entiendan con su corazón y sean convertidos y ser sanados. Amén. Entonces volvemos aquí, sean sus oídos sordos, a menos que oigan con sus oídos. Amén. Y después dice aquí que sus ojos ellos lo han ¿qué? Cerrado, a menos que comiencen a ¿qué? A ver con sus ojos. Amén. Entonces la palabra, esa pen, fue mal puesta, no fue mal traducida, porque no podemos decir que fue mal traducida, porque sí significa a no sea que, pero más bien en Isaías capítulo 6 verso 10 fue mal puesta esa palabra o ese refrán, a no sea que. La mejor palabra o la mejor traducción tendría que ser a menos que. ¿Por qué? Porque en realidad Yeshua HaMashiach quería que todo el pueblo, especialmente la casa perdida de Israel, comprendieran, o mejor dicho, reconocieran la majestuosidad de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Porque el entendimiento de estas parábolas no son para los que están adentro, el entendimiento para estas parábolas son para los que están adentro y no para los que están ¿adónde? Afuera. Amén. Totalmente diferente que simplemente Yeshua se estaba diciendo las parábolas para cierto, no.
eran para todos, pero el entendimiento de las parábolas, la comprensión de las parábolas, ¿para quién son? Para los que están adentro, reconociendo la soberanía de Yeshua, nuestro Melech. ¿Están conmigo? Por eso vimos allá en Marcos capítulo 4, verso 12, cambiamos la palabra como a no sea que o de otra forma y pusimos la palabra correcta. Ustedes ya saben que Yeshua HaMashiach fue de esta manera, citando Isaías capítulo 6, verso 10, que él le dio la respuesta a Kefa. Amén. Entonces, si ponemos la traducción correcta aquí, podemos entender, dice, para que puedan estar siempre mirando, pero nunca percibiendo, siempre oyendo, pero nunca ¿qué? Entendiendo, a menos que, o sea, en pocas palabras, que tengan un cambio de ¿qué? De corazón, que tengan una teshuvah, un arrepentimiento genuino, amén, y puedan volverse y ser perdonados. Entonces, estas personas como nosotros, que venimos de las naciones, hermanos, a nosotros entender y reconocer que Yeshua HaMashiach es el Melech de Israel, el Mashiach de Yahweh, a nosotros se nos da la comprensión de poder entender las parábolas, porque las parábolas tienen como objetivo ¿qué? Que las personas tomen una decisión concreta acerca del reinado de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Entendamos, a Yeshayahu se le preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y qué fue lo que dijo Yeshayahu? A mí, envíame a mí, Hineni, envíame a mí. Y después él dice, y ustedes les dirán, o ustedes les dirán estas cositas. Y ya vimos lo que le tenía que decir Yeshayahu. Amén. Pero aquí está lo interesante. Aunque hay ciertas personas que de pronto no puedan comprender las parábolas porque no han reconocido a Yeshua como el Melech, como el rey, Yeshayahu le dice a Yahweh, ¿hasta cuándo se tiene que hablar de esta forma? Dice Isaías capítulo 6, verso 11, o sea, el otro verso dice, yo pregunté, Yahweh, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades sean desiertas por no ser habitadas y sus casas por razón de no haber hombre, la tierra totalmente desolada. Nosotros ya supimos cuándo eso ocurrió, ¿no es cierto? Fue en el reinado de los romanos, en el imperio romano, en el año 70, cuando ellos invadieron la tierra de Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? Fueron desoladas, fueron exterminadas. Entonces, a caer ese reinado en Israel, el que gobernaba, no estoy hablando de Roma, sino que él gobernaba la espiritualidad de ese pueblo de Israel, los fariseos, los seduceos y todos personas o grupos que estaban ahí. Eso vino ¿a dónde? Abajo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que levantar ahora? ¿El reinado de quién? De Yeshua HaMashiach. ¿Hasta cuándo se va a tener que hablar de esta forma? ¿O hasta cuándo solamente ciertas personas reconocerán el reinado de Mashiach? Hasta que ese reinado caiga y el reinado de Mashiach comience a levantarse por medio de los embajadores que él mismo puso. Comenzó con 12 y después ya se esparció. Desafortunadamente nosotros ya sabemos la historia de cómo hubo una separación y no vamos a entrar en todo ello en este día de hoy, pero muchos de nosotros ya conocemos qué fue lo que ocurrió en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo, hasta el cuarto siglo, cuando ya vino Constantino y pues ya efectuó la separación de la iglesia, entre comillas, del pueblo de Israel con todas sus fiestas y todas sus cosas. Entonces, hasta ese momento, como dice Yeshayahu, hasta ese momento es que ya ahora nosotros tenemos como auge
de poder, hermanos, levantar el reinado de Mashiach, que las personas comiencen a conocer la soberanía de nuestro Melech, de nuestro Rey, que nosotros, los embajadores, por medio de nuestra acción, por medio de nuestra actitud, por medio de nosotros, hacer las cosas de Abba Yahweh, provocarle a nuestros hermanos de la casa de Judá y cualquier otros nuestros hermanos que están alrededor, de poder provocarles que vengan y sean atraídos al reinado de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros nos fuimos en Mateo, que da con más detalle la respuesta de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach, hacia la pregunta de Kefa. Y ahí nosotros quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vamos a ir a Mateos capítulo 13, verso 10. ¿Lo tenemos? Matitiahu, capítulo 13, verso 10. Amén. Aleluya. Dice, después los talmidín se acercaron a Yeshua y le preguntaron, ¿por qué le habla a ellos en parábolas? Y respondió, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos ¿de qué? Del reino de Yahweh. Pero a ellos no les ha sido dado. Nosotros estuvimos hablando de esto mismo la semana pasada. Conocer los secretos del reino de Yahweh es conocer las ordenanzas o la Torah misma de nuestro Elohim en un nivel más elevado, a la misma manera a como nuestro maestro Yeshua HaMashiach interpretaba y hacía los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim. A ustedes se le ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no se le ha sido dado, porque al que tiene algo se le dará ¿qué? Más. Y eso es muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahorita de las 100 ovejas. Amén. Dice, porque al que tiene algo, se le dará ¿qué? Más. Y tendrá ¿qué? Mucho. Pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Amén. Así que al que tiene mucho, se le dará ¿qué? Más. Pero al que no entiende, no comprende los secretos del reino, en pocas palabras, el que no hace los misbot de Yahweh, por lo poco que más tenga, se les hará ¿qué? Quitado. Pero aquel que hace los misbot de nuestro Elohim, conforme al mandato de Yeshua HaMashiach, o con el Ruach, con el espíritu de nuestro Mesías, pues a ellos se le dará aún ¿qué? Más. O sea, más entendimiento. Amén. Dice el 13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Como ustedes pueden ver, Yeshua HaMashiach aquí le está diciendo a sus talmidín el estado del pueblo en esos instantes, cómo están ellos en esos momentos. Sigue diciendo el 14, esto es, en ellos se cumple la profecía ¿de quién? De Yeshiyahu, de lo que estuvimos hablando, que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca ¿qué? Percibirán. La pregunta es, ¿por qué? Porque no han reconocido la soberanía de nuestro Melech. El 15, porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones, y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. Como ustedes pueden mirar, Yeshua simplemente le está diciendo a ellos cómo está el estado de estas personas que están ahí escuchando al Melech, pero no le están reconociendo su soberanía. Y por no reconocerlo a él, no están haciendo un verdadero ¿qué? Teshuvá. Solamente aquellos que sí conocieron, que sí decidieron, que sí dijeron como Kefa, cuando se le dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Unos dicen que eres
Yohanan, otros dicen que eres uno de los profetas. Se levantó Kefa, y ¿qué fue lo que él dijo? Tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Kefa, no se lo reveló ni carne, ni hueso, sino ¿quién? Mi Padre que está en los Shamaim. Entonces la importancia de reconocer la soberanía de Mashiach y tener, hermanos, un arrepentimiento. Y no quiero decir la palabra arrepentimiento porque queda muy corto esa palabra para lo que en realidad significa teshuvah y el proceso de un arrepentimiento genuino o una conversión genuina de una persona, de un estilo de vida a otro estilo de vida. Entonces Yeshua simplemente le está diciendo a sus talmidín el estado espiritual de las personas. Amén. Y mira, seamos sinceros, entre uno más es carnal, más difícil es ¿qué? Hacer teshuvah, comprender, entender las situaciones que uno pasa, hermanos. Y de eso vamos a tratar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por cualquier cosita, cualquier prueba que nosotros nos miramos, en vez de mirarlo de una forma espiritual, lo estamos mirando de una forma muy carnal. Y es por eso que no comprendemos, no entendemos por qué estamos en esa situación y por qué nunca nosotros avanzamos en este camino que supuestamente es un camino de prosperidad. Se lo dijo a Yehoshua, no se lo dijo a Yahweh. Si no te apartas ni a la diestra ni a la siniestra, sino simplemente sigues el camino del cual yo le di a Moshe, ¿qué dice? Todas tus empresas tendrán ¿qué? Éxito. ¿Por qué no tenemos éxito espiritual o material? La pregunta tiene que ser, en realidad, ¿en qué realidad espiritual estamos viviendo? ¿O somos más carnales o somos más espirituales? ¿En qué camino, o en qué rumbo, o en qué realidad espiritual nosotros en sí estamos caminando? O más bien percibiendo las cosas de Yahweh nuestro Elohim. Amén. Vamos a seguir el 16. Y esto, cuando lo leímos la semana pasada, ¿cuántos de ustedes han reconocido la soberanía de Yeshua? ¿Sabe? Cuando nosotros decimos Baruch Haba, o cuando el pueblo hebreo dice Baruch Haba, no se lo está diciendo a una persona que viene por allá en la 8, no. Cuando está entrando por la puerta, por ese lugar, uno ya comienza a decir Baruch Haba. Cuando sacan la Torah, hay muchas personas que dicen Baruch Haba porque está entrando ¿quién? La Torah. O sea, se le da la bienvenida porque ya está ¿qué? Entrando por la puerta. Cuando Yeshua HaMashiach le dice, ustedes no me verán hasta que ustedes ¿qué? Reconozcan que yo he entrado por esa puerta. Es más, cantamos una canción. Cantamos esa canción. Yo no vendré con la Jerusalén de arriba hasta que entre. Hasta que se reconozca la soberanía de Yeshua, nuestro Melech. Prestemos atención, hermanos. El 16, mira lo que dice. Pero ustedes que reconocen a Yeshua, que saben que Él es el Melech, dice, pero ustedes, bendecidos son sus ojos, porque ellos ¿qué? Ven, y sus oídos porque ellos oyen. Si en verdad les aseguro que muchos profetas, muchos sadiquim quisieron haber visto esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo ¿qué? Y no lo oyeron. Y es aquí donde ya quiero entrar en la mashal de las 100 ovejas. Cuando nosotros miramos la mashal de las 100 ovejas, rapidito pensamos, y no es erróneo porque es una realidad, pero rapidito pensamos en la oveja perdida. ¿Quién es esa oveja perdida? La oveja perdida que Yeshua HaMashiach mismo dijo,
yo no he venido sino solo a la oveja perdida de la casa de Israel. Y eso es una realidad. Amén. Pero nos vamos a dar cuenta, y espero de poder dar a entenderme en esta tarde, en realidad que esta mashal de las 100 ovejas se trata más que esa oveja perdida, sino creo que se trata de una realidad espiritual de todo el pueblo de Israel y en la forma que están percibiendo el reino de Mashiach. ¿Ok? ¿Están conmigo? Vamos a seguir. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 28, verso 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice Deuteronomios 28, verso 15. Yo creo que todos deberíamos de saber este verso de memoria. Dice: pero si rehusas prestar atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, y no observas y obedeces todos sus mandamientos, todos sus misbot y regulaciones, cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Y pues, ustedes ya saben esa lista grande que nuestro Elohim, Yahweh Sebaot, le da al pueblo de Israel. Amén. Estas se asimilan mucho aún a lo que estaba en Vayikra capítulo 26. De igual manera, Abba Yahweh da unas estipulaciones que qué pasaría si los hijos de Israel no prestaran atención a los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. Pero nosotros lo queremos mirar de otra perspectiva, aún más allegada a nuestro Mashiach. Porque si nosotros no reconocemos la soberanía de Mashiach y las reglas conforme a como Él la estaba interpretando, entonces yo creo que igual manera caemos corto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que Él es el Melech. Él es el que está ejecutando los mandamientos y las reglas de ese mismo reino. Nosotros, que somos el pueblo de ese reino, tenemos que asimilar las reglas de ese reino. Sino que a nosotros se nos ha dado, como dijo Yeshua, que la bendición de conocer los secretos de este reino. Amén. ¿De qué manera? De que ya no simplemente están escritos en tablas, ya no están escritas en hojas, sino que está escrita en tu corazón, está dada en tu mente, y ahora ya no necesitas el administrador para que te vaya diciendo cómo guardar o cómo no adulterar, cómo no mentir, cómo no hacer las cosas que dice la Torah no hacer, sino más bien cumplirlas. Y para eso vino Yeshua HaMashiach, para que nosotros comprendiéramos esto. Lo que pasa es la mala interpretación de las escrituras, o más bien las cartas de Shaul. Amén. Tiene que llegar una elevación, un punto donde ya eso de que me digan no adulteres, no forniques, no mientas, ya sea automático en nuestros corazones. Es más, ya Shaul da una referencia a eso en el libro, en la carta de los Romanos, cuando él dice: ustedes miran los gentiles, ellos sin saber ¿hacen qué? Torah. ¿Eso qué nos da a decir? Dice Shaul, ¿qué nos da a comprender o entender eso? Que la Torah, ¿qué? Es viva, vive. O sea, está dentro de las personas. Amén. ¿Cuánto más nosotros que la tenemos aquí, hermanos? Donde ustedes la pueden estudiar todos los días si quieren. Ustedes miran la bendición. Antes esto simplemente estaba en el templo o estaba dentro de las sinagogas. Esto no estaba para que la persona adquiriera y la tuviera en su mano y poder indagar en ella. Nosotros somos más que bendecidos. Por eso Yeshua habló de esa manera. Bendecidos son ustedes que miran y ven, que escuchan y están oyendo. Amén. Entonces Deuteronomio 28:15 dice: si ustedes no prestan atención a estos mandamientos, ¿qué va a venir sobre el pueblo de Israel? Maldiciones. Vamos a saltar al verso 36. Deuteronomio 28:36. ¿Lo tenemos todos? Dice: Yahweh te traerá a ti y a tu rey, a cual habrás puesto sobre ustedes, a una nación que no has conocido, ni tú ni tus padres,
Ahí servirán a otros dioses hechos de madera y ¿qué? Y piedra. Escuche. Serán tan devastados mientras te conviertes en un mashal, en un proverbio, y el hazme reír entre todos los pueblos a los cuales Yahweh te llevará. Entonces aquí ya Yahweh le está diciendo, si ustedes no obedecen, ustedes mismos se van a convertir en un ¿qué? En un proverbio, en un simple dicho. Amén. Vamos a ir al Tehilim, Salmo 78, verso 1 al 4. Te dice, un masquil de Asaf, escucha mi pueblo, a mí, ¿qué? Torah, vuelve tus oídos a las palabras de mi boca. Te hablaré en mashal o meshalim, en parábolas, y misterios ocultos desde la antigüedad. Escuche, las cosas que hemos oído y conocido, las cuales nuestros padres nos declararon. No las esconderemos de sus hijos. Contaremos a la próxima ¿qué? Generación las alabanzas de Yahweh y sus fuerzas, las maravillas que Él ha hecho. Amén. Entonces, las parábolas o los meshalim es para dar un mejor ¿qué? Conocimiento del reino de Yahweh, que tomemos una decisión concreta a lo que se está diciendo la parábola. Vamos a ir a Proverbios capítulo 26, verso 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Proverbios 26, verso 7. Lo tenemos. Vamos a leerlo todos. Escuchen. Las piernas del tullido cuelgan inútiles e inservibles. Escuche. Asimismo, un proverbio, un mashal en la boca de un... ¿Ustedes podemos entender? El 8. Como quien ata una piedra a la honda, es aquel que da honor a un necio. ¿Qué es lo que dice la escritura? El necio en su corazón dice que no hay. El 9, 26:9. Como rama de espinos en la mano de un borracho, es un proverbio, un mashal en la boca de un necio. En pocas palabras, no lo va a comprender. Un experto puede hacer cualquier cosa, pero emplear a un necio es como emplear a uno que pasa. Dice el 11, así como el perro regresa a su vómito y se hace abominable, así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. La parábola de las 100 ovejas habla, podemos decir, de esto mismo. Amén. Si nosotros la miramos como esa oveja perdida de la casa de Israel, tenemos que entender algo. Dice la parábola, ¿había cuántas ovejas? 100. O sea, ¿estaban qué? Completas. Y estaban todos en un mismo redil. Y tenían un solo pastor. Pero una de ellas se extravió y salió. ¿No es cierto? Y nosotros hemos hecho muchas comparaciones de esa oveja perdida de la casa de Israel, que tenía todo, tenía su pastor, tenía su redil, tenía sus comodidades, pero en su interior quería como algo más. Amén. Y podemos decir que eso sí fue lo que ocurrió. Nosotros sabemos lo que pasó con la casa de Israel. Cuando hablo de la casa de Israel, estoy hablando de toda la casa completa, la casa de Jacob, en el reinado de Shlomo. Todos sabemos la historia, ¿no es cierto? En el reinado de Shlomo hizo las cosas como no tenía que hacerlas. Él, en vez de seguir los pasos de David, su padre, él siguió sus propios pasos, de la cual no escuchó los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim. Y viene un profeta y le dice, yo voy a ¿qué? A separar este reino. Van a haber 10 tribus para tu siervo, conocido como Jeroboam, y 2 se quedarán por amor a David en tu reino.
Amén. Entonces, esta ha sido la historia de Israel desde Shlomo hasta el tiempo de Mashiach, hasta nuestros tiempos. Siempre han habido estos dos pueblos que hasta el día de hoy estamos tratando de ¿qué? De volver. Amén. Entonces, Yeshua, nuestro Mesías, habla y da esta parábola. Vamos a ir a Mateos capítulo 18, verso 11. Dice: pues el Ben Adam, el Hijo del Hombre, vino a salvar a los perdidos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué haría un hombre que tiene 100 ovejas y una de ellas se extravia? ¿No dejará a las 99 en las laredas de las lomas para ir a buscar la perdida? Y si logra encontrarla, si en verdad les digo que estará más contento por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Asimismo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ni una de estos pequeños. Amén. Está diciendo esta parábola a sus talmidín, como también a los escribas, a los fariseos, todos los que están escuchándolo. El día de hoy lo que yo quiero plantear a ustedes es que en sí, aquí, aparte de hablar de una oveja perdida, la casa de Israel, yo creo que está hablando de una realidad espiritual en el camino de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, esta parábola es como el precursor para después hablar del hijo pródigo. Porque a poder comprenderla, en realidad podemos decir en qué realidad estamos caminando. Amén. Y después de saber en realidad en qué de esas realidades nosotros estamos caminando, entonces podemos comprender o tratar de indagar en la parábola del hijo pródigo para ahí, en esa parábola, conocer el proceso de una teshuvá genuina para la oveja perdida como para el hijo que se queda en casa. ¿Están conmigo? Vamos a seguir. Entonces, la realidad que nosotros tenemos que comprender es lo siguiente. La parábola está hablando de un redil y está hablando de un pastor. ¿Quién es ese pastor? Yeshua HaMashiach. Amén. Las 99 que quedaron, ¿cuál es su realidad? Que el sostén y el cuidado de ellas lo tiene ¿quién? Ese pastor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad espiritual de aquella ovejita que se fue? ¿Quién es su sustentador? ¿Quién es el que la va a mantener? ¿Quién es el que la va a cuidar? ¿Quién es el que le va a vendar su pierna si se rompe? ¿Quién ella tiene? A nadie. Entonces la realidad que nosotros tenemos que comprender primero es quién es el pastor de ese redil. Si no reconocemos el pastor de ese redil, no puede haber un verdadero teshuvá y volver, o un verdadero volver genuino para volver al redil, a ese lugar, a esa realidad, a ese caminar en el cual Yahweh nuestro Elohim desea que caminemos para que seamos prósperos desde adentro. Yeshua es el pastor, lo dice Hebreos capítulo 13 verso 20. El Elohim de Shalom que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas por la sangre de un pacto eterno. Entonces Yeshua es nuestro gran ¿qué? Nuestro gran pastor. Entonces, y es aquí donde tenemos que llegar a una realidad, hermanos. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te va a dar el sustento? ¿Quién es el que te va a enseñar a ti en realidad cómo seguir las reglas de ese redil? ¿No se llama Yeshua HaMashiach? Entonces, ¿por qué a veces le damos auge a otras cosas para que tome autoridad de nosotros?
sean enseñanzas, sean pruebas, sean cosas espirituales. Nosotros tenemos que comenzar a comprender en realidad en qué camino estoy yo caminando. O soy una Torah viviente como Mashiach, o simplemente soy oscuridad que no trae luz, no tiene luz, no puede alumbrar, y ahí caemos en que no podemos hacer la misma y ustedes serán luz. ¿Están conmigo? Vamos a seguir. Kefa habla también de este gran pastor. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25 dice: porque ustedes eran como ovejas, ¿qué? Descarriadas. Éramos como ovejas, ¿qué? ¿Qué es una oveja descarriada? No está en el redil bajo el cuidado, ¿no es cierto? ¿Qué le puede ocurrir a esta ovejita que no está en el redil con el pastor? Que tiene la vara y el cayado. Se puede ir a otro pastizales. En vez de comer el buen pasto, está comiendo hierba de la cual no es buena, no es nutritiva. Amén. Puede venir un lobo y la puede, ¿qué? Devorar. Puede venir las situaciones de la vida, el tiempo, la tempestad, y simplemente muere sola, con frío. ¿Por qué? Porque no tiene a alguien que le dé, ¿qué? Cuidado. Dice, porque ustedes eran como ovejas, ¿qué? Descarriadas, sin pastor. Pero ahora se han, ¿qué? Vuelto. Ahora la pregunta, hermanos, que yo voy a dejar en el aire en este día de hoy: ¿es eso una realidad? ¿Hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas? ¿A ese pastor que va a cuidar de nosotros? ¿En realidad hemos vuelto? ¿Hemos dado ese paso de emuná a ese redil? Son preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos. ¿En verdad he vuelto al 100% a este redil? ¿O todavía estoy viviendo otra realidad de una vieja naturaleza? Ese título de pastor no solamente nos muestra el amor, el cuidado del pastor que gobierna las ovejas, sino que también, sin ninguna duda, hermanos, nos muestra la realidad espiritual del Mesías, donde Él es el jefe, donde Él es el administrador de esa realidad, de ese redil donde se quedaron las 99 ovejitas. Él no es el administrador, Él no es el gobernador, Él no es el dueño de la realidad espiritual de aquella ovejita que está fuera del redil. ¿Están conmigo? O sea, para ser más claro, para poder entender un poco más, las 99 ovejas del redil equivalen al 99% de la realidad espiritual que nosotros no conocemos en realidad del amo de ese redil. Ahí en ese redil está la plenitud de Yahweh Sebaot, donde nosotros desconocemos la realidad espiritual de ese redil, y muchos de nosotros comenzamos a saltar la cerquita para seguir yendo tras otra realidad que no es, no voy a decir verdadera porque es real. ¿Qué ocurre sobre la realidad espiritual de aquel que no está bajo el cuidado de ese pastor? ¿Por qué está nuestra sociedad como está ahora? ¿Por qué está nuestra sociedad como ahora? ¿Por qué el sistema, aunque es profecía, por qué el sistema ha ganado tanto aún sobre nosotros, que a nosotros nos tienen esclavizados?
Tenemos que comer lo que ellos dicen que tenemos que comer. Tenemos que manejar lo que ellos dicen que tenemos que manejar. Tenemos que vivir conforme a como ellos dicen que nosotros tenemos que vivir. ¿Qué es? ¿Sabe, hermanos? Que anoche estaba preparando ya, pues esto ya lo tenía preparado. Estaba preparando la presentación de la niña. Yo tengo un sidur un poco diferente. Y lo estaba mirando, y también estaba mirando unas cosas en el internet acerca del Sever Javat, o sea, de la presentación de la niña. Y hay en nuestros días un mover judío que se conoce como el Brit Shalom. Cuando nosotros escuchamos Brit Shalom, rapidito pensamos en Ezequiel, rapidito pensamos en la Torá, pero en realidad es un grupo de judíos que ellos no creen en la circuncisión. Y ellos lo que hacen, en vez de el Brit Milá, hacen un Brit Shalom, que simplemente hacen una presentación en vez de circuncidar el prepucio del niño, porque dicen que eso es algo bárbaro de la cual no se puede hacer, no se tiene que hacer en nuestros días. ¿Entendemos en qué realidad estamos nosotros viviendo? Cuando yo lo leí, yo me quedé, ¿cómo es esto? Como también he visto una congregación mesiánica gay, lesbiana. ¿Qué tiempos estamos viviendo en realidad? ¿En qué realidad estamos viviendo? ¿Cuál sería el ejemplo de una ovejita que vive su realidad en el 1%? Vamos a mirar. Son como la oveja perdida. Pues son las que viven ¿sin qué? Sin emuná, sin fe. Son las personas que, habiendo abandonado el redil de la alegría, se han hundido en la depresión. O sea, en pocas palabras, todavía puede ocurrir, hermanos. Son las personas que, habiendo abandonado el redil de la gratitud, han elegido quejarse delante del Creador. Han perdido su fe en el Creador del universo. Son las personas que, habiendo dejado el redil y los cercos de la santidad, han decidido vivir en la realidad del ¿qué? Del pecado, sin límites y sin cuidados, quedando solas en el mundo, como si no tuviesen pastor. Entonces, la mashal que estamos tratando de presentar en este día es que en realidad, aparte de significarse una oveja perdida, como la oveja perdida de la casa de Israel, porque en realidad eso fue lo que le pasó, también es una realidad que nosotros estamos viviendo en nuestros días. ¿En cuál de estas realidades es que nosotros estamos caminando? ¿Estamos caminando en la plenitud del Mesías en su redil? ¿O todavía estamos viviendo en la realidad de ese 1% que no tiene emuná, que siempre nos estamos quejando, que viene la prueba y nosotros ya se estamos diciendo porque tengo esta prueba, porque tengo estas cosas, o simplemente no queremos hacer una teshuvá genuina? ¿En cuál de estas realidades nosotros estamos? ¿Estamos en esa 99%? En esa realidad, en ese redil, en el cuidado de Yeshua HaMashiach, que no importa la tempestad, que yo esté caminando las aguas, que me esté tratando de anegar, o aquellas aguas que están tratando de hundirme, y yo calmadito, o sigo viviendo en ese 1% carnal, que todo tiene que tener un sentido, que lo que yo estoy viviendo tiene que tener un sentido carnal, por decirlo de una manera. ¿Es verdad? ¿Estamos viviendo en ese 1%? ¿Sabe? No podemos estar diciendo, estoy como en la mitad, o estoy viviendo el 30 y el 60, porque lo dijo Yahweh. O eres, o no eres. O crees en mi plenitud, o simplemente eres carnal. Simplemente sigues caminando como que si no tuvieras un pastor, un cuidador, un administrador de tu alma. Si quieres seguir viviendo así, que el soplo del cual nosotros cargamos nos los dio un Big Bang o cualquier otra cosa,
que no hay una realidad espiritual allá afuera, pues Abba Yahweh dice, pues siga viviendo así. Pero la realidad espiritual es donde está ese pastor. Todo tiene un propósito espiritual. Cada una de las pruebas que nosotros pasamos, hermano, es para que nosotros entremos más en ese redil, más en esa plenitud, más en ser esa oveja que no se ha ido, no quiere irse. Hermanos, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que va a ocurrir si nosotros seguimos viviendo una realidad de ese 1%? Va a llegar un tiempo en donde nosotros ya no vamos a creer en el Mesías. No vamos a creer en Yahweh, no vamos a creer en su Torah, porque las cosas de afuera nos comienza a ahogar. No tenemos raíz, no estamos bien fundados. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Si su respuesta es el 99% de esa realidad en Mashiach, ¿por qué no hemos levantado la soberanía de Yahshua? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos doblegamos al sistema? Vamos a seguir. Según la parábola dice que hay un redil donde hay ¿cuántas ovejas? 99. ¿Quiénes son ese 99? Donde la persona puede estar totalmente plena y disfrutar de todas las bendiciones celestiales que residen en el Mesías. La sanidad espiritual y física, el perdón de los pecados, la verdadera sabiduría y el pleno conocimiento de la Torah, milagros, poder sobre los demonios y espíritus inmundos y muchas otras cosas más. Esos son los que viven en esa realidad, donde está la plenitud, hermano. ¿Usted sabe qué significa estar la plenitud de la realidad de Yahweh en ese redil? Donde nosotros por fin podamos caminar en una realidad donde no me afecte las cosas externas en mi interior, en mi caminar, que no me afecte mi relación con Abba. Porque ¿qué es lo que pasa? Y nosotros hemos sido testigos. Cuando la persona a veces se encuentra con una prueba y desafortunadamente en esa prueba no pudo vencer o no pudo sobrellevarla de una forma correcta o no pudo comprender, ¿qué es lo primero que esa persona hace? ¿Con quién se queja? ¿A quién le echa la culpa? ¿No nos enojamos a veces con Abba Yahweh cuando no supimos superar la prueba? Hemos visto personas. Yo creo que ustedes han tenido personas en sus vidas, o no, pronto nosotros mismos. No nos vamos a ir muy lejos. De pronto nosotros mismos ha llegado un tiempo en una prueba que nos hemos estado en tanta presión que quiere salir corriendo. Quiere salir corriendo y olvidarse de todo, olvidarse que hay un Elohim, olvidarse que hay un Mashiach, olvidarse que hay una Torah. Simplemente quiere vivir la vida del mundo. Llega un tiempo donde uno dice, ¿por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué yo estoy siguiendo este camino si lo único que me pasa es esto y esto y esto y esto y esto y esto? Eso es vivir en ese 1%. Eso no es estar en esa plenitud. Eso no es tener una sabiduría verdadera. No tener un pleno conocimiento de la Torah y del propósito de Yahweh para sus vidas, hermanos. ¿Usted cree que Abba Yahweh le quiere traer consigo dolor a su vida? ¿Usted cree que las bendiciones traen dolencia a nosotros? A veces nosotros actuamos de esa manera. Miramos nuestra prueba y el fracaso, nosotros que hemos fracasado en esa prueba, es tu culpa. Es tu culpa, yo hice lo mejor que yo pude. Nos ponemos a veces en esa actitud, ¿sí o no? Yo hice lo mejor que yo pude. Eres tú que no me diste las fuerzas. Eres tú. Tú eres el culpable. Yo te oré todas las mañanas, todas las tardes, todos los días. Yo estaba leyendo aquí, estaba haciendo aquí, estaba tratando de hacer las caridades y esto y lo otro, pero eso no es suficiente para ti. Nos ponemos a veces cuando uno se pone con su ish o su isha, todo lo que yo hago no es suficiente. Cuando estamos peleados, ¿no? A veces nos ponemos de esa manera con nuestro Elohim. Si yo hice todo lo que yo pude, y a veces con actitud, todo lo que yo pude, no es mi culpa. No es mi culpa que yo no puedo hacer eso y hacer lo otro. Es que yo no tengo tanta sabiduría para hacer eso. Eso yo creo que se llaman excusas, ¿no es cierto?
Eso es vivir en ese 1% de esa realidad carnal. Ese 1% es carnal. Es mirar las cosas con ojos carnales. Mirar la situación en la cual nosotros estamos viviendo con ojos carnales. Sin salida, sin propósito, sin un administrador, sin un roé, sin saber nosotros, hermanos, que simplemente somos ovejas. La oveja necesita a un pastor que le dé su comida, que estén por ahí, por las abriduras del campo, para que ellas estén ahí comiendo tranquilas. Para que cuando vean un lobo o vean un león o esto y lo otro, ¿quién es el que va a defender a esas ovejitas? El roé, el pastor. Yeshua HaMashiach. No eres parte de ese redil. Los que viven en ese 99%, aún nuestros vicios, nuestras debilidades, se vuelven fuertes ahí. Ahí es donde nosotros hacemos crecer a Yeshua en nosotros, como dijo Shaul. Ya no vivo yo, sino vive Mashiach en mí. Esa realidad. Esa plenitud. Si nosotros en realidad fuéramos imitadores de Yeshua HaMashiach, no estuviéramos viviendo una realidad como a veces nosotros vivimos. Nos preocupamos de más, como yo me preocupo de más. Y a veces esa preocupación o eso adentro de miedo es una brecha para que cosas negativas entren en uno y te deshaga, te quiera devorar. Y a veces cuando uno está bien cómodo, conformista, es ahí donde esa negatividad te devora. Por eso Shaul dice, no cesen de hacer sus tefilá. Amén. ¿Cuántos tenemos nosotros un tiempo de tefilá? En realidad, un tiempo donde tú puedas hablar con Abba de tus cosas tú. Si lo hemos tenido y lo hemos dejado, hermanos, yo creo que es el tiempo que nosotros comencemos a tomar esto de nuevo. Un tiempo espiritual con tu Elohim. Recordando que Él es espíritu, ¿no? Tenemos que ir a lo espiritual, ¿no? A esa dimensión. Amén. Vamos a ir entonces a Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Amén. A ver, Hadassah, ayúdame. Colosenses 2, 9 y 10. Amén. Baruch Hashem. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Y Él y es en unión con Él que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. ¿Quién es Él? Dilo, mi pastor. Yeshua, mi pastor. En Él habita la plenitud de lo que Yahweh es. Y nosotros en Él estamos completos. Ya no vivo yo, sino vive la plenitud de Yahweh en mí. Pero la pregunta es, ¿hemos dejado que se manifieste eso en nosotros? Nuestras acciones, nuestros hechos manifiestan a Mashiach en nosotros. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es un verso que dice Shaul? O algo que dijo Shaul. Yo traigo delante de ti mis pensamientos cautivos a la obediencia de Mashiach. Mis pensamientos. Ya no solamente adulteramos en lo físico, adulteramos en lo espiritual. En el pensar. Ahora no solamente fornicamos en lo físico, sino en lo espiritual. Ya no asesinamos solamente en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Viste cómo ese hermanito está vestido? ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? O a veces ni siquiera lo tiene que decir uno, solo de pensarlo. Que Yahweh nos ayude. Vamos a saltar a Gálatas capítulo 2, verso 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goyé. De cualquier modo nosotros hemos llegado a conocer
que una persona no es declarada justificada por Yahweh basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mashiach. Amén. Porque de nada sirve de nosotros seguir la Torá en una forma religiosa si yo en mi mente todavía sigo ¿qué? Pecando. Pero en la llenura de Mashiach, ahí podemos nosotros trabajar bien. Amén. Dice, entonces nosotros también ponemos nuestras confianzas en el Mashiach Yeshua y nos volvemos fieles a Él, para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mashiach y no basados en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Por cuanto basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, nadie será declarado justificado. Pero si en nuestra búsqueda por ser declarados justificados por Yahweh, por medio de nuestra unión con el Mashiach, nosotros mismos somos hallados pecadores, entonces, ¿es el Mashiach un instigador y cómplice del pecado? Yahweh no lo permita. En verdad, si yo reedifico otra vez la esclavitud legalista que yo destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor, pues dejando que la Torá hablara por sí sola, que yo morí a las tradiciones malas, interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yahweh. Cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza, la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh, pero si de manera que uno obtiene justificación es por medio del legalismo, entonces la muerte del Mashiach no tiene ningún sentido. Si simplemente vamos viviendo nuestra vida en una forma religiosa y no en un verdadero teshuvá o arrepentimiento, de nada sirve. Si yo miro la Torá de una forma simplemente legalista y religiosa, ¿de qué me sirve eso? Eso es seguir viviendo en ese 1%, aún teniendo lo legalista de la Torá. Eso no es tener la llenura de la emuná en ese 99% o en ese redil en el cual Yeshua HaMashiach es el gobernante, el jefe, aquel que nos va a ayudar a nosotros a vivir la Torá en una forma plena, en una llenura de emuná, que nosotros lo hagamos porque simplemente amamos a Yahweh, nuestro Elohim. Porque lo amo, por eso lo hago, porque tú me amaste primero. No en una forma religiosa, es que no tienes el kipá, no está la presencia de Yahweh, es que caminaste muchos pasos. O si nos vamos al otro lado, nuestros hermanos de la cristiandad también tienen su religiosidad, viven también su fe en religiosidad. ¿Quién es tu pastor? Viva conforme a esa llenura de emuná. Que Yahweh nuestro Elohim nos ayude, amén. ¿Qué es una persona que vive en ese 1%? Es una persona que tiene envidias, pleitos, que anda en habladurías, tiene miedos, que constriste el Ruach de Elohim. Nosotros que no vivimos en esa llenura de emuná, es lo que estamos haciendo. Estamos opacando el Ruach de nuestro Elohim. Amén. Vamos a ir a Yohanan, capítulo 10, verso 11 y 12. A ver si nuestra Ajot Mercedes, please, me lo lee.
10, 11 y 12. Yo soy el buen roe. El buen roe pone su vida por sus ovejas. El obrero asalariado, puesto que no es el roe y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo las arrastra y las dispersa. Entonces el lobo las arrastra y las ¿qué? Dispersas. ¿Y quién es ese? ¿El pastor qué? Asalariado. ¿Qué fue lo que dijo Shaul acerca del dinero? Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 6 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. 6. 1 de Timoteo 6, 6. En adelante. Cuando lo tengan me dicen amén, please. Dice, ahora, la verdadera emuná sí trae grandes riquezas, pero solo a los que se contentan con lo que tienen. ¿Solo a quiénes? ¿Con lo que qué? ¿Y qué es lo que este sistema nos dice a nosotros? Entre más mejor. Entre más pulgadas el televisor, mejor. Entre más nuevo el carro, mejor. Entre el iPhone X, J o lo que salga ahorita, mejor. Dice, ahora la verdadera emuná sí trae grandes riquezas, pero solo a los que se contentan con lo que tienen. Pues no hemos traído nada a este mundo y no nos podemos llevar nada de él. Mientras tengamos comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Que tengamos solamente ¿qué? Comida y ropa. Ni siquiera está diciendo la casa del año. Que en tal que tengamos comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Además, para los que la meta es ser rico, caen en tentación. Son atrapados en muchas codicias necias y dañinas, que los hunden en ruina y destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo algunos se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Pero tú, como hombre de Yahweh, huye de estas cosas y persigue la justificación, kedushá, llenura de fe, amor, firmeza y mansedumbre. Amén. Entonces, el amor al dinero es ¿qué? Raíz de todos los males. Nosotros lo miramos en una perspectiva: hacerme rico y estar en ese afán de rico, que hasta deja de hacer el Shabbat, deja de hacer otras cosas, ¿no es cierto? Pero también tenemos otra perspectiva: la persona que se afana porque no tiene. ¿Están conmigo? No está satisfecha porque ¿y qué voy a vestir? ¿Y qué va a vestir mis hijos? ¿De a dónde voy a sacar para la comida? ¿De a dónde voy a sacar para la renta? ¿Y si esto pasa? ¿Y si lo otro pasa? ¿Y si aquí esto y lo otro? Y después nuestra mente se llena ¿de qué? De miedo, de ansiedad. Por eso sale el estrés. Y cuando sale el estrés, sale químicos que matan nuestro organismo. Amén. Todo es un ciclo. Amén. Ese también es un mal. Por eso dice, simplemente esté satisfecho con lo que ¿qué? Con lo que tienes. Y si Yahweh te bendice con dinero, pues es porque tienes un don. Lo dice Shaul. A veces hay personas que Abba Yahweh le da la habilidad para hacer dineros para que haya un sostén en la comunidad.
¿Están conmigo? Este es un ministerio, es un don. Lo dice Romanos capítulo 12. Hay diferentes dones. Amén. Pero si a mí, David, no me ha dado ese don y yo voy persiguiendo el don porque quiero el don, porque estamos en ese son como nos han enseñado, es que yo declaro que ese es mi don, yo declaro por fe. Y toda la vida me quedé declarando por fe y nunca hice nada. Aún en viejito, declaro por fe. No, hermanos. Si yo no tengo ese don, pues Abba Yahweh me dará otro. Si yo no tengo ese don, ¿qué tiene que ser mi perspectiva? Pues yo tengo que estar satisfecho con lo que Yahweh me da, para que mi codicia, mi avaricia, mi ego, mi carnalidad no se enseñoree de mí y cause que yo me desvíe del camino en el cual Yahweh nuestro Elohim nos tiene, o mejor dicho, del redil donde Yahweh nuestro Elohim desea que nosotros estemos. Amén. Baruch Hashem. Y ya casi terminamos. Vamos a ir a Yohanan capítulo 10, verso 14 al 16. A ver, mi hermano Jonathan. Y uno el roe. Sí, es una realidad de esa oveja perdida nosotros que estamos volviendo al redil. Pero ahora en esta perspectiva de este mashal, también tengo otras ovejitas que siguen en ese 1% de la realidad de su vida. Aún a ellas también la tengo que ¿qué? Que traer a este redil, para que así en todo haya solo un rebaño y solo un ¿qué? Un soberano, Yahshua HaMashiach. Que todos confiemos en ese roe, como nosotros, como nuestros hermanos de la casa de Yehudá, o cualquier otra persona que vive en una realidad espiritual de ese 1%. Que nosotros, si vivimos en esa realidad de ese 1%, hermanos, que Abba, nuestro Elohim, nos ayude por medio de su Torah, por medio de la tefilá, por medio de cualquier camino que Él quiera abrir, para nosotros volver a ese redil, hermanos. Si es que nos hemos ido de ahí, o no hemos entrado a la plenitud de Él. Amén. Y para terminar vamos a ir a vamos a seguir ahí a Juan, capítulo 10, verso 27, perdón. El que lo tenga me lo lee, please. Mis ovejas oyen mi voz, yo la reconozco, ellas me... ¿Estás escuchando a tu pastor? No estoy hablando de mí, estoy hablando de Mashiach. ¿Está escuchando a su pastor? Entonces vaya a su redil, o más bien vayamos a ese redil, vivamos esa plenitud. Y para terminar vamos a ir a Lucas capítulo 15, verso 1, y con esto vamos a seguir y lo dejamos en conclusión para la próxima semana, para seguir con la próxima mashal. Lucas capítulo 15, verso 1. ¿Lo tenemos? Los cobradores de impuesto y los pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yahshua. ¿Quiénes estaban con él? O sea, los malos. Dice el 2, y los perushim y los maestros de la Torah continuaban murmurando diciendo, ¿este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos? Así que les contó esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las otras 99 en el desierto? ¿Viste cómo cambia aquí? ¿A dónde las dejó? Y va tras la perdida hasta encontrarla. Es interesante eso. Ahora nosotros teniendo la noción de una realidad espiritual en la plenitud de Mashiach, ¿por qué se quedarían en el desierto? Y yo la persuadí y la llamé ¿a dónde? Porque ahí es donde nosotros reconocemos a Yahweh. Y ahí, a personas que tienen la llenura de Mashiach, a ellas, aunque esté en el desierto,
sin pasto, sin nada, ¿en quién van a confiar? Que Abba nos ayude, amén. El 5. Cuando la encuentra, la levanta en sus hombros alegremente y la ¿qué? Y la carga. Qué interesante eso. Nosotros nos dejamos que nadie nos cargue. El 6. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y dice: vengan, celebren conmigo porque he encontrado la oveja perdida. Les digo que de la misma forma hay más alegría en el cielo por un pecador que se vuelve a Yahweh de sus pecados, que por las otras 99 personas justificadas que no necesitan teshuvá. Otro ejemplo: ¿qué mujer, si tienes 10 dracmas y pierde una de estas valiosas monedas, no encenderá una lámpara, barrerá su casa y buscará por todos los rincones hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a todos los amigos y vecinos para reunirlos y decirles: vengan, celebren conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. De la misma forma hay alegría entre los malachim, los ángeles de Yahweh, por un pecador que hace teshuvá. Y ahí mismito después, Mashiach comienza la parábola del hijo pródigo. La próxima semana vamos a hablar de él, porque si lo vemos en una noción que nosotros ya lo conocemos, el hijo pródigo, pero agregándole otras cosas que hay en otra parábola, que habla también de 2 hijos, nos va a dar a comprender el verdadero proceso para hacer teshuvá. Porque a veces nosotros somos del microwave, que queremos que Abba nos perdone. Es más, cuando nosotros le faltamos a una persona, queremos que nos perdone rápido, tipo microwave. Pero tiene que haber un ¿qué? Un proceso. Yo creo que esta parábola nos va a enseñar ese proceso para que nosotros estemos en pleno en el redil de ese 99. Amén. Baruch Hashem, vamos a ponernos en pie.